Era 1962 y el mundo comenzaba a no parar de cambiar. La vertiginosa marcha de las transformaciones incesantes comenzaba. Será el año en el que aparece el mítico sencillo Love Me Do, y el cuarteto de música que lo toca y canta cambia en definitiva su nombre al de los Beatles. Al tiempo que del otro lado del mar, y en un terreno en apariencia por completo alejado de la música y más aún del rock, aparecerá un libro que con los años, sin alcanzar ciertamente las ventas de los Beatles, contribuirá tanto como aquellos a transformar de un modo en que no hay punto de retorno la manera de pensar la ciencia, la historia, la sociedad, la vida. La estructura de las revoluciones científicas. Título de aquel volumen de no más de 200 páginas, era a su vez la versión del intento fallido, hay que subrayarlo, de un joven becario que, a algunas millas de la frontera con México, buscó sin éxito obtener su grado de doctor en física con ese trabajo. En estos días se cumplen 50 años de que ese esfuerzo vio luz y se convirtió en una de las obras más importantes e influyentes de la narrativa de la historia de la ciencia y uno de los desafíos más organizados para entender y hasta cierto punto conceptualizar al mundo, la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. Muy pronto, el texto adquirió relieve y fue centro de esa polémica que llega hasta estos días. Este camino no fue fácil para el autor, e incluso fue parcialmente rechazado por una de las universidades más prestigiadas del mundo antes de que su obra se convirtiera en uno de los libros académicos más citados. Así, uno de los conceptos centrales, cambio de paradigma, paradigm shift, se ha vuelto expresión común para explicar las transformaciones más allá de la ciencia. Lo trascendente no solo es el cambio que es inherente al ser humano, sino la manera como un orden, un sistema, reemplaza al anterior, como ocurrió de la mecánica newtoniana a la física cuántica. En la explicación, lo importante es que el conocimiento científico no transita bajo la lógica de la evolución, es más bien un acumulado caracterizado por la ruptura, un cambio radical, una revolución. Así, y por derivación, las ideas de Kuhn se aplican al modo como entendemos la manera en que se organizan las sociedades y muy especialmente de qué forma procesan sus transformaciones. Paradigma. Palabra de origen griego, quiere decir ejemplo, modelo. Concepto que toma especial relevancia ya que los seres humanos tomamos decisiones, valoramos, nos organizamos precisamente a partir de ejemplos y modelos, es decir, paradigmas. Tomemos en cuenta que no hay sociedad ni individuo que no tenga para sí ejemplos a partir de los cuales modelen su forma de hacer, su forma de ser. En suma, y permítanme la redundancia, un paradigma es una forma de hacer, es una forma de ser, pero también es un modelo y al serlo está inscrito en el tiempo. Todo paradigma está enraizado en la sociedad de su tiempo. Es reflejo de ella a la vez que se torna en un resorte que la mueve, la transforma. Si nos preguntamos cuál es el paradigma de nuestro tiempo, sin duda diremos que éste se halla íntimamente vinculado a lo que se ha dado en llamar la revolución tecnológica, a la que, por cierto, soy de los que prefieren llamarla cibernética o de la información, comunicación, y explicaré enseguida el porqué de esta precisión que no es menor. Decía yo que prefiero llamar al paradigma de esta época el de revolución cibernética o de la información, y hacerlo me da pie para señalar que la relación del hombre con la tecnología ha cruzado la historia misma de la humanidad. Tecnología es la intervención de herramientas creadas por el hombre para transformar la naturaleza. Tecnología es historia, sociedad, civilización. Diríamos con Castells que en la historia de la tecnología, que por cierto es historia de la innovación, se remonta el dominio del fuego, pasa por la invención de la rueda y así hasta nuestros días en que lo cibernético rodea y moldea nuestras vidas. Entonces, si siempre hemos estado y estaremos en convivencia con objetos y herramientas que son reflejo del avance tecnológico, cabe preguntarnos, ¿qué es lo que la irrupción de la era cibernética ha cambiado en nuestras vidas? Dos cosas sobresalen. Primero, se trata de objetos, dispositivos, herramientas que a diferencia de la época anterior, no aspiran a estar acabados ni cifran su valor en la perfección del objeto, el servicio. El software está en constante transformación, se lanza imperfecto y es el usuario quien de manera activa colabora a semi-perfeccionarlo. Del mismo modo, el hardware, a diferencia de una lavadora, un automóvil o una licuadora,
puede ser armado y desarmado, innovado por el propio usuario sin que pase por una línea de producción o requiera conocimientos o una formación técnica especializada. Segundo, la revolución cibernética o de la información ha creado formas nuevas de organizarnos, de comunicarnos, desde luego, de vincularnos unos con otros. En ese nuevo modelo, identificado por la imagen de una red, la sociedad ha transitado de un esquema vertical a uno horizontal, lo que ha tenido una enorme repercusión en tanto que lo rígidamente jerarquizado, lo vertical, se va rompiendo al pasar de relaciones solo con los que son semejantes o comparten el nivel vertical al que pertenecen, a relaciones que ahora encuentran en la diferencia lo común. De esta forma, y una vez definido el marco de referencia, tomo de Thomas Kuhn el concepto para compartir con ustedes una reflexión que es el eje de mi intervención para remitirlo no al tema de la ciencia o específicamente de la tecnología, sino al de la comunicación y el de las relaciones entre personas, que afortunadamente se ha convertido en el eje del desarrollo del mundo actual. Bien sabemos que por la rapidez con la que suceden y se comunican los cambios, hoy, a diferencia de hace tan solo unos años, hay de manera constante modificaciones en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana por la transformación de los instrumentos de la comunicación. Es un proceso que al tomar cada vez mayor velocidad, articula al mercado con todo su potencial, con la dictadura del consumidor y el talento creativo de nuestra sociedad y estructura económica y empresarial. De esta forma, estamos transitando de un espacio en el que la tecnología cambió al mundo a otro espacio en el que los seres humanos impulsamos la constante transformación de las tecnologías a partir, entre otras cosas, de la comunicación. La computadora o el ordenador personal de por sí significó un cambio radical como instrumento de trabajo. Los viejos sistemas, centralizados bajo tecnología mainframe, entrarían en desigual competencia con las microcomputadoras en la que hardware y software ganan la batalla a los grandes, pesados, rígidos y costosos sistemas de información digital. Empieza así, como decíamos, el cambio acelerado, porque deposita en la persona, en el usuario, la parte dinámica del proceso. El cliente en lo individual, no la empresa o la organización, es quien decide con su poder de compra que sí, que no, hasta dónde y por cuál camino. Una nueva forma de organizarnos, una nueva forma de comunicarnos. Después, la red modificó profundamente los términos de la comunicación e intercambio de información. Nos trasladó a un mundo hasta ese punto solamente presente en las mentes de quienes dejaron volar la imaginación y no permitieron que el rechazo inmediato o el medio los detuviera, caracterizado por su apertura y sencillez operativa a través de los navegadores de la red, al que se complementarían los espléndidos buscadores de información que, por cierto, están en constante proceso de perfeccionamiento y que están contribuyendo de manera toral a reconceptualizar incluso los sistemas educativos. Según la UIT, organismo especializado de las Naciones Unidas para las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, en 2011, poco más de una tercera parte del mundo está en línea, cuando hasta hace 5 años solo 2 de cada 10 personas lo estaban. Es decir, en un quinquenio, casi se duplicaron los usuarios, y lo que todavía es más revelador de la revolución en curso y su dinámica, casi 45% de las personas menores de 25 años están en línea. Las redes sociales han ampliado todavía más el tejido de afinidad y de interacción social en términos que desafían los límites del tiempo y espacio y que van complementando y enriqueciendo las formas habituales de comunicación e información. Las cifras de lo que está ocurriendo son abrumadoras. Según la entidad Business Insider, 1/7 de la población del mundo utiliza Facebook, de los cuales más de la mitad son miembros activos diarios. En México, de acuerdo a un estudio de la Asociación Mexicana de Internet, 9 de cada 10 internautas acceden a alguna red social. En el mismo reporte, 9 de 10 utilizan las redes como principal actividad de entretenimiento. Según el estudio, las redes sociales se han convertido en la segunda actividad en línea ligeramente debajo de enviar y recibir correos. En promedio, el internauta mexicano se encuentra inscrito en 4 redes sociales. Para tener un marco de referencia, los norteamericanos dispensan más tiempo en redes sociales que en los portales, poco menos de 25 minutos al día respecto a 19 en México. Para entender la afinidad que se construye a través de las redes sociales,
Cito el estudio de diciembre pasado de la entidad hispana Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información. La estructura de la red social parece ser una de las claves que explican el mecanismo de contagio social a través de sus componentes. Los elementos básicos que conforman la estructura de toda red social se fundamentan en el principio de homofilia, por el cual el usuario tiende a conectarse con otros individuos con los que compartimos una serie de características y en el principio del vínculo débil, weak tie, según el cual, en ocasiones, formamos conexiones con individuos que nos permiten acceder a redes de contacto a las que de otro modo sería poco probable tener acceso, ya que se encuentran alejadas de nuestros círculos sociales habituales. Ejemplo, pues, de cómo estamos transitando de una estructura vertical a una estructura horizontal. La revolución en curso ha cobrado un doble impulso a través del llamado smartphone o teléfono inteligente. Como es ya conocido desde hace tiempo, el teléfono, y en especial el móvil, amplió los sentidos del habla y el oído. Hoy, en el mundo, hay 80 celulares o móviles por cada 100 habitantes de acuerdo a la Unión Internacional de Telecomunicaciones, con lo que ha desplazado por mucho a la telefonía fija, que registra 17 líneas por cada 100 habitantes y con una tendencia a la baja.